En el corazón de Oaxaca, donde la cantera verde de las fachadas coloniales absorbe el calor de un sol implacable, existe una cicatriz en el paisaje urbano, una propiedad que el tiempo parece haber decidido olvidar. Es la Casona Romero, un monumento a la opulencia porfiriana ahora en avanzado estado de descomposición. Sus muros, que alguna vez representaron el poder y la influencia de una de las familias más respetadas de la región, hoy se agrietan como piel seca, permitiendo que la humedad y la vegetación reclamen lo que les fue negado por más de un siglo. Los balcones de hierro forjado, antes orgullosos escaparates de la riqueza familiar, cuelgan oxidados y torcidos, como los huesos rotos de un esqueleto olvidado. Es aquí, en el umbral de este mausoleo de secretos, donde nuestra historia comienza, con la llegada de Sofía Montes. Para ella, una joven y pragmática arquitecta, la casa no es un nido de fantasmas, sino el mayor desafío de su carrera. Descendiente directa de los Romero, ha heredado no solo la propiedad ruinosa, sino también la tarea de devolverle su antiguo esplendor. Mientras desciende de su vehículo, el murmullo de los vecinos la alcanza, advertencias susurradas sobre los lamentos que, según dicen, aún emanan de las paredes en las noches de luna llena. Ella ofrece una sonrisa cortés, su mente ya ocupada en planos estructurales y presupuestos, descartando las leyendas locales como el eco inofensivo de una superstición antigua, sin saber que está a punto de convertirse en la arqueóloga de la pesadilla de su propia familia. Sofía camina por el gran vestíbulo, sus pasos resonando en el silencio sepulcral, levantando nubes de polvo que danzan en los escasos rayos de luz que penetran a través de las ventanas sucias. Para ella, este lugar no es la morada de almas en pena, sino un lienzo en blanco para su ambición, una oportunidad para transformar la decadencia en un lujoso hotel boutique, un proyecto que podría definir su carrera. El orgullo por su linaje corre por sus venas, conoce las historias públicas de don Alejandro Romero, su tatarabuelo, el patriarca implacable y pilar de la sociedad oaxaqueña. Lo ve como una figura de fuerza y visión, un hombre cuyo legado ella pretende honrar con acero, cristal y un diseño impecable. Mientras sus dedos trazan las grietas en una pared de estuco descolorido, su mente está calculando la carga de peso y la viabilidad de la restauración. Ignora deliberadamente la opresiva sensación del aire, el frío antinatural que persiste a pesar del calor exterior. Para Sofía, los únicos fantasmas en esta casa son los del abandono y la negligencia, espectros que planea exorcizar con un equipo de construcción y una inversión considerable. La idea de que algo siniestro se esconde bajo las capas de polvo y tiempo es, para su mente lógica y ordenada, una fantasía tan ruinosa como la propia mansión. Ella está aquí para construir, no para desenterrar, una distinción que el destino pronto se encargará de borrar. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si eres un fascinado por los misterios sombríos como este, asegúrate de estar suscrito. Su inspección la lleva más adentro, a través de salones donde los muebles fantasmales yacen cubiertos por sábanas blancas, adoptando formas grotescas y humanas en la penumbra. El olor es denso, una mezcla penetrante de humedad, madera podrida y el aroma seco y quebradizo del papel viejo. Cada crujido del suelo de madera bajo sus pies parece una exhalación, cada corriente de aire, un susurro indescifrable. A pesar de su determinación racional, una inquietud comienza a sentarse en el fondo de su mente. Es una sensación que se intensifica al entrar en la biblioteca, el antiguo santuario de don Alejandro. Aquí, la atmósfera cambia. El aire se siente más pesado, cargado con el peso de una autoridad que ha trascendido la muerte. Altas estanterías de caoba oscura se elevan hasta el techo, sus estantes casi vacíos, saqueados por el tiempo o por manos olvidadas. Un enorme escritorio de madera tallada domina la habitación, su superficie cubierta por una gruesa capa de polvo que parece un sudario. Sofía siente, por primera vez, que no está simplemente evaluando una estructura, sino invadiendo un espacio sagrado y profano a la vez, el epicentro de un poder que se niega a desaparecer por completo. Es aquí donde la casa parece observarla, donde el silencio se vuelve expectante,
como si contuviera la respiración, esperando ser roto. El catalizador de la pesadilla no llega como un espectro o un lamento, sino con el sonido sordo y terrenal del colapso. Mientras Sofía examina una sección de la pared detrás de la estantería principal, notando una mancha de humedad particularmente oscura, el yeso debilitado cede. Con un estruendo que rompe el silencio de un siglo, una porción del muro se desmorona hacia adentro, revelando una cavidad oscura y polvorienta. Una nube de polvo acre llena sus pulmones, haciéndola toser. Su primera reacción es de fastidio profesional, un fallo estructural más que añadir a la lista, pero entonces, la luz de su linterna penetra en la oscuridad del hueco y revela algo que no pertenece a la anatomía de una pared. No son ladrillos ni vigas, sino el contorno de un objeto metálico. Con el corazón latiendo un poco más rápido, aparta los escombros sueltos y mete la mano en el frío y apretado espacio. Sus dedos se cierran sobre una caja de latón, pesada y fría al tacto, su superficie corroída por décadas de abandono. No hay cerradura visible. Con un esfuerzo, logra abrir la tapa oxidada, que cede con un gemido metálico. Dentro, descansando sobre un lecho de terciopelo descolorido, yace un pequeño diario encuadernado en cuero agrietado, y un manojo de llaves de hierro de aspecto extraño, unidas por un trozo de alambre ennegrecido. Con las manos temblorosas y cubiertas del polvo de la tumba improvisada del diario, Sofía se sienta en el suelo de la biblioteca, el silencio a su alrededor ahora cargado de una nueva y terrible tensión. La casa ya no se siente vacía, se siente expectante. Abre con cuidado la frágil cubierta del diario. Las páginas de vitela están amarillentas y manchadas por la humedad, pero la tinta, aunque desvaída, es legible. Pertenece, según la primera página, a doña Isabel Romero, su tatarabuela. Su caligrafía, elegante al principio, se vuelve cada vez más errática y desesperada a medida que avanza. Sofía lee la primera entrada, fechada en la primavera de 1903. Las palabras no describen la vida de una hacendada adinerada, sino el tormento de un alma rota. Isabel no escribe sobre eventos sociales o asuntos domésticos, sino sobre sus ángeles perdidos, a quienes Dios se ha llevado al cielo. Ruega por sus almas y, en una frase que le hiela la sangre a Sofía, pide perdón divino para su esposo, Alejandro, por las medidas extremas que ha tomado para proteger el honor del nombre de la familia. De repente, los susurros de los vecinos sobre los lamentos ya no suenan como folclor. Se convierten en el eco de una tragedia real y palpable. En ese instante, el proyecto de Sofía cambia irrevocablemente. Ya no es una arquitecta restaurando una casa, sino una nieta desenterrando una tumba. Y el diario en sus manos no es un artefacto, es un mapa hacia el corazón de la oscuridad. El peso del diario en sus manos era desproporcionado a su tamaño, no era simplemente cuero y papel, sino el peso condensado de décadas de silencio, de un dolor tan profundo que había manchado las propias fibras de la casa. Sofía permaneció sentada en el suelo polvoriento de la biblioteca, el eco del muro derrumbado aún vibrando en el aire estancado. El mundo exterior, con su sol brillante y el bullicio de Oaxaca, parecía pertenecer a otra realidad, a un planeta diferente. Aquí dentro, en el santuario de don Alejandro, solo existía el pasado, un pasado que comenzaba a respirar a través de la caligrafía temblorosa de su tatarabuela. Su mente de arquitecta, entrenada para ver líneas, estructuras y soluciones, se sentía completamente desarmada. Se enfrentaba a una construcción de secretos, a una arquitectura del engaño donde los cimientos eran mentiras y las paredes estaban enlucidas con sufrimiento. El proyecto del Hotel Boutique, que momentos antes había sido el pináculo de su ambición, ahora se sentía como una profanación, una capa de pintura brillante sobre una tumba sin nombre. La casa ya no era un lienzo, era una acusación, y ella, sin buscarlo, se había convertido en su única fiscal, su única oyente. Con una delicadeza que no sabía que poseía, comenzó a descifrar las entradas del diario, una por una. La tinta sepia se aferraba al papel amarillento como una mancha de sangre seca. Las palabras de Isabel eran un laberinto de piedad y terror. No había crónicas de la vida social, ni detalles de la gestión de la hacienda. Solo existía un ciclo incesante de oración, lamento y una sumisión aterradora a la voluntad de su esposo.
Escribía sobre sus ángeles perdidos, pero las frases eran extrañamente ambiguas. No decía, los hijos que Dios se llevó, sino, aquellos a quienes Alejandro ha resguardado de un mundo cruel. La distinción era sutil, pero escalofriante. En una entrada de junio de 1905, la caligrafía se rompía en trazos afilados. Otro ángel ha sido apartado de mis brazos. Alejandro dice que es para proteger la pureza de nuestro nombre, que su debilidad es una ofensa a Dios. Rezo para que el Señor entienda su sacrificio, pero el silencio en el ala norte es un grito que solo yo puedo oír. Sofía releyó la frase varias veces. El ala norte. Un lugar específico. Una geografía del dolor dentro de la propia casa. El diario no era solo un lamento, era un mapa críptico hacia el epicentro del horror. La necesidad de corroborar, de encontrar un ancla de realidad en el mar de angustia de Isabel, se apoderó de Sofía. Dejó el diario y las llaves en la caja de latón, cerrándola como si pudiera contener la oscuridad que se había derramado de ella, y salió de la casona, parpadeando bajo el sol implacable. El aire fresco le quemó los pulmones, pero no pudo limpiar el olor a polvo y decadencia que parecía haberse adherido a su piel. Su camino la llevó al archivo histórico de la Arquidiócesis de Oaxaca, un edificio de piedra silencioso donde el tiempo se medía en el lento voltear de las páginas. El aire en el interior era fresco, y olía a cera de vela y a la fragilidad del papel antiguo. Se sentó ante una pesada mesa de madera, los enormes libros de registro parroquial frente a ella. Eran tomos encuadernados en cuero agrietado, sus páginas llenas de los nacimientos, matrimonios y muertes que habían tejido la historia de la ciudad. Con las iniciales y las fechas anotadas febrilmente en un cuaderno, comenzó la ardua tarea de buscar a los fantasmas de su familia, sintiendo los ojos de los retratos de obispos fallecidos clavados en su nuca. Durante horas el único sonido fue el susurro seco de las páginas. Se encontró con un muro de normalidad, el registro de matrimonio de Alejandro e Isabel. El bautismo de su abuela, la única hija que la familia reconoció públicamente. Todo parecía ordenado, respetable. La frustración comenzó a crecer en su pecho. Era posible que el diario de Isabel fuera el producto de una mente afligida, de una histeria religiosa, como sin duda los médicos de la época habrían diagnosticado. Estaba a punto de rendirse, de atribuir todo a la imaginación febril de una mujer atrapada en un matrimonio opresivo, cuando su dedo se detuvo en un nombre. Mateo Romero, bautizado el 12 de abril de 1903. La fecha coincidía con la primera entrada desesperada de Isabel. El corazón de Sofía dio un vuelco. No era una fantasía, era real. Un niño que había sido borrado de la historia familiar. El aire pareció escaparse de sus pulmones, y tuvo que apoyar la mano en la mesa para estabilizarse, releyendo la frase que transformaba un misterio en un horror tangible. Con un fervor renovado y temeroso, continuó su búsqueda. El primer nombre fue la llave que abrió la cerradura. Pronto encontró otro. Luz Romero, bautizada el 8 de septiembre de 1905. Y otro más. Samuel Romero, 21 de enero de 1907. Y un cuarto. Catalina Romero, 3 de mayo de 1909. 4 niños. 4 bautismos registrados con la caligrafía pulcra de un sacerdote de hace más de un siglo. 4 almas que habían sido recibidas en la comunidad de la fe, solo para desaparecer de cualquier otro registro. Sofía sintió un frío glacial recorrer su espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Eran los ángeles perdidos de Isabel. No eran metáforas de su dolor, eran sus hijos de carne y hueso. La historia oficial de su familia, la de una pareja devota bendecida con una única y saludable heredera, se desmoronó ante sus ojos, revelando un abismo de secretos. La respetabilidad de los Romero no era una virtud, era una construcción, un elaborado escenario para ocultar una verdad insoportable. El siguiente paso de la investigación fue el más temido. Con la lista de nombres y fechas de nacimiento en su mano temblorosa, se dirigió a la sección de registros de defunción. El libro era más pesado. Parecía imbuido de la tristeza de su contenido. El miedo se apoderó de ella, un miedo a confirmar lo que su instinto ya le gritaba. Y allí estaban.
uno por uno. Mateo Romero, fallecido el 2 de junio de 1903, apenas 7 semanas después de su bautismo. Causa de la muerte: fiebre cerebral. Luz Romero, fallecida el 15 de diciembre de 1905. Causa: debilidad congénita. Samuel Romero, fallecido el 18 de febrero de 1907. Causa: mal de los pulmones. Catalina Romero, fallecida el 20 de junio de 1909. Causa: convulsiones. Las explicaciones eran tan clínicas, tan ordenadas y tan convenientes que resultaban grotescas. 4 hijos, todos muertos en la infancia por dolencias comunes y vagamente definidas. Era un patrón de tragedia tan perfecto que solo podía ser una mentira. La verdad no estaba en esas líneas de tinta, sino en la frase de Isabel: el silencio en el ala norte es un grito que solo yo puedo oír. Sofía salió del archivo a la luz cegadora de la tarde. Las calles de Oaxaca, con sus colores vibrantes y el sonido de la vida, le parecieron extrañas, casi ofensivas. ¿Cómo podía el mundo seguir girando, tan lleno de luz y color, cuando ella acababa de desenterrar tanta oscuridad? El orgullo que una vez sintió por su linaje se había transformado en una náusea helada, en una sensación de vergüenza heredada. Regresó a la casona Romero no como su dueña, sino como una intrusa. Cada crujido de las tablas del suelo sonaba como un reproche. El aire pesado ya no era solo humedad y polvo, estaba cargado con el peso de vidas no vividas, de llantos que nunca encontraron consuelo. Se dirigió directamente a la biblioteca, el centro de poder de don Alejandro. El enorme escritorio de caoba parecía un altar pagano. Ahora lo veía no como un pilar de la sociedad, sino como un tirano. Un hombre cuya obsesión por la perfección había consumido a su propia familia. Su misión había cambiado por completo. Ya no se trataba de restaurar muros, sino de derribarlos. Su experiencia como arquitecta le proporcionó la siguiente herramienta. Si los registros humanos podían ser falsificados, los planos de un edificio eran más difíciles de alterar. Durante días, se sumergió en los archivos municipales, buscando los planos originales de la casona Romero, presentados para su construcción en 1898. Finalmente los encontró, enrollados en un tubo de cartón polvoriento. Los extendió sobre la gran mesa del comedor de la casona, el papel quebradizo crujiendo en protesta. Con una cinta métrica y sus propias notas de la inspección inicial, comenzó un minucioso proceso de comparación. Trazó cada habitación, cada pasillo, cada ventana. Al principio todo encajaba. La gran escalera, los salones, la biblioteca, todo estaba donde debía estar. Pero entonces, llegó al segundo piso, al ala norte, y allí, el corazón se le detuvo. Los planos mostraban un largo corredor que conducía a una serie de 4 habitaciones de tamaño modesto, y un pequeño cuarto de servicio. Pero en la casa real, en la que ella estaba parada, ese corredor no existía. En su lugar, había un muro sólido, liso, ininterrumpido. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. El ala norte no había sido demolida, no se había derrumbado, había sido borrada, sellada, tapiada del resto de la casa como una tumba. Se levantó de la mesa, con los planos aún en la mano, y subió las escaleras, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Llegó al final del pasillo del segundo piso y se paró frente a la pared en blanco. Era exactamente como la recordaba, lisa y anónima. Pero ahora sabía lo que ocultaba. Colocó la palma de su mano contra el yeso frío. No sintió nada, solo la solidez inerte de la construcción. Pero en su mente, podía oírlo. El grito silencioso del que hablaba Isabel. El eco de 4 vidas encarceladas, ocultas del mundo por la vergüenza de su propio padre. La leyenda de la Casa de los Lamentos ya no era una historia de fantasmas. Era un testimonio. La memoria colectiva del vecindario había conservado una verdad que la familia Romero había intentado enterrar bajo capas de ladrillo y yeso. Sabía que tenía que entrar. La necesidad de ver, de saber qué había detrás de ese muro, era una compulsión física. ¿Pero cómo? No había puertas visibles, ni costuras en el yeso. La entrada debía estar oculta. Su mente volvió a la caja de latón, al diario, y al manojo de llaves de hierro. Llaves que no parecían corresponder a ninguna de las puertas modernas de la casa.
Eran antiguas, de un diseño intrincado. Podrían ser para una cerradura que ya no existía, o una que nunca estuvo a la vista. La investigación la llevó de vuelta a la biblioteca, al epicentro del poder de Alejandro. Si había una entrada secreta, estaría aquí, en su dominio. Comenzó un examen metódico de la habitación, mucho más allá de una simple inspección arquitectónica. Golpeó cada panel de madera de las paredes, cada sección de las estanterías, escuchando un cambio en el sonido, una resonancia hueca que delatara un espacio oculto. La habitación guardaba su secreto celosamente, el silencio de la caoba oscura burlándose de sus esfuerzos. Pasaron horas. El polvo se asentaba sobre ella, y la luz del día comenzaba a desvanecerse, proyectando largas y grotescas sombras a través de la habitación. Estaba a punto de rendirse por el día, cuando su atención se centró en el escritorio de don Alejandro. Era una pieza maciza, casi un monolito, tallado con una severidad que reflejaba a su dueño. Ya lo había revisado superficialmente, pero ahora lo examinó con la precisión de un cirujano. Cajón por cajón, midió su profundidad interior y exterior, buscando inconsistencias, y entonces lo encontró. El último cajón de la derecha era ligeramente menos profundo por dentro que por fuera. Una diferencia de apenas 5 centímetros, imperceptible para una mirada casual. Con el corazón latiendo con fuerza, palpó el fondo del cajón. Sus dedos encontraron un pequeño surco, casi invisible en la madera oscura. Tiró. Con un suave clic, el fondo falso se levantó, revelando un compartimento secreto. Dentro no había joyas ni dinero, sino un paquete de cartas, atadas con una cinta de seda que alguna vez fue azul, ahora descolorida a un gris fantasmal. Las cartas no eran de Isabel. La caligrafía era firme, controlada, la de un hombre acostumbrado a dar órdenes, la letra de don Alejandro Romero. Estaban dirigidas a un tal Dr. Klaus Richter, en Múnich, Alemania. Sofía se sentó en la silla de su tatarabuelo, el cuero agrietado frío contra su piel, y comenzó a leer. El contenido era infinitamente más escalofriante que los lamentos de Isabel. Eran discusiones frías, casi científicas. Alejandro describía las condiciones de sus hijos, la pierna torcida de Mateo, la mente lenta de Luz, las convulsiones de Samuel, la mancha de nacimiento que cubría la mitad del rostro de Catalina. No los describía con el dolor de un padre, sino con el desapego de un criador de ganado discutiendo imperfecciones en su rebaño. Hablaba de la pureza de la línea de sangre, de la mancha en el legado familiar, y de la necesidad de soluciones discretas y permanentes. El médico alemán respondía con teorías eugenésicas, hablando de contención y estudio, para comprender estas desviaciones hereditarias. La última carta del paquete hizo que el aliento de Sofía se quedara atrapado en su garganta. Era de don Alejandro, fechada una semana antes de que la primera entrada del diario de Isabel fuera escrita. Era corta, brutal en su concisión. Dr. Richter, decía la tinta negra, sus argumentos me han convencido. La integridad del linaje Romero es primordial. No podemos permitir que estas imperfecciones vean la luz del día, ni se propaguen. Sin embargo, un final piadoso sería un desperdicio de la oportunidad de estudio que presentan. He preparado las instalaciones según sus especificaciones. El ala norte quedará sellada. Procederemos con el tratamiento y la observación a largo plazo dentro de la propia casa, bajo la más estricta discreción. Su colaboración será generosamente compensada. Sofía dejó caer la carta sobre el escritorio. La palabra tratamiento resonaba en el silencio, despojada de cualquier connotación de curación. Se convirtió en una palabra para el horror, para una crueldad metódica y experimental. No los había matado. No al principio. Los había encarcelado. Y había hecho algo mucho, mucho peor. El peso de las cartas de su tatarabuelo era un ancla que la arrastraba hacia profundidades de la depravación humana que nunca había imaginado. El horror ya no era una sospecha susurrada por las páginas de un diario afligido, era una conspiración metódica, documentada con la fría caligrafía de la autoridad. La figura de don Alejandro Romero, el patriarca venerado, se había transfigurado en su mente en la de un monstruo.
Un arquitecto no de edificios, sino de una prisión familiar construida sobre los cimientos de una eugenesia retorcida y una vanidad patológica. Sofía sintió una náusea profunda, un rechazo visceral a la sangre que corría por sus venas. El aire en la biblioteca, antes solo pesado, ahora se sentía venenoso, saturado con el miasma de una crueldad tan calculada que desafiaba la comprensión. La casa ya no era solo un lugar de tristeza, sino el escenario de un crimen continuado, un laboratorio secreto donde las víctimas eran sus propios hijos. La verdad, presentía, era aún más oscura que el encarcelamiento. El tratamiento del que hablaba la carta no era una metáfora, era una promesa de algo terrible. Su mirada se posó de nuevo sobre la caja de latón. Dentro, junto al diario de Isabel, yacía el manojo de llaves de hierro. Eran pesadas, de un diseño antiguo y complejo, completamente ajenas a las cerraduras modernas de la casa. Las tomó, el metal frío una extraña fuente de consuelo en su determinación. Eran la única pieza del rompecabezas que no encajaba, el único objeto físico que prometía una entrada, una respuesta. Si don Alejandro había sellado el ala norte, tenía que haber una forma de acceder a ella, una entrada secreta conocida solo por él. Y esa entrada, razón o con acento agudo Sofía con la lógica de un arquitecto, no estaría en un lugar obvio, estaría en el corazón de su poder, en el lugar desde donde orquestaba su mundo y sus secretos. La biblioteca. Se levantó, las llaves apretadas en su puño, y su inspección de la habitación comenzó de nuevo. Pero esta vez no buscaba grietas o humedad. Buscaba una costura en la realidad, una puerta disfrazada de pared, una cerradura oculta a la vista de todos. La búsqueda fue un ejercicio de paciencia y desesperación. Durante horas recorrió cada centímetro de las paredes revestidas de caoba, golpeando suavemente la madera, escuchando cualquier cambio de tono que delatara un hueco detrás. Presionó cada nudo y cada adorno tallado en las estanterías, esperando el clic de un mecanismo oculto. La habitación, sin embargo, guardaba sus secretos con una obstinación centenaria. El polvo se arremolinaba a su alrededor, partículas de tiempo que parecían burlarse de su intrusión. La frustración comenzó a carcomerla. Estaba tan cerca, podía sentir la verdad vibrando justo al otro lado de la madera y el yeso, pero el camino permanecía sellado. Se sentó en la silla de don Alejandro derrotada, el cuero frío y agrietado como la piel de un reptil, y fue entonces, al mirar la habitación desde su perspectiva, desde el trono del tirano, que la solución se le presentó con una claridad escalofriante. La entrada no estaría en una pared cualquiera, estaría al alcance de su mano, oculta en el propio símbolo de su autoridad. Su atención se centró en la gran estantería que se alzaba directamente detrás del escritorio, una imponente pared de libros y madera oscura que dominaba la habitación. Parecía sólida, inamovible, una fortaleza de conocimiento y poder. Pero en su diseño, había una anomalía que solo una arquitecta podría notar. Una de las columnas verticales talladas que flanqueaban la sección central, era ligeramente diferente a las demás. Su base, 1 milímetro más ancha, su capitel tallado con un patrón floral que no se repetía en ningún otro lugar. Era una asimetría deliberada, una firma oculta. Se acercó, el corazón latiéndole en la garganta. Siguió con los dedos las líneas de la talla floral, hasta que encontró una pequeña hendidura, casi invisible en la oscuridad de la madera. No era una cerradura convencional. Era algo más antiguo. Probó una de las llaves del manojo. La primera no encajó. Ni la segunda, pero la tercera, una llave pequeña con una cabeza en forma de trébol, se deslizó en la ranura con una suavidad antinatural. La giró. No hubo un clic ruidoso, sino un profundo y suave gemido de madera contra madera. El sonido de un mecanismo dormido durante un siglo que era forzado a despertar. Lentamente, con una majestad fantasmal, toda la sección central de la estantería, libros y todo, comenzó a girar hacia adentro sobre un pivote oculto, revelando no una pared, sino un pasaje oscuro y estrecho. Una ráfaga de aire viciado y frío se derramó desde la oscuridad, un aliento fétido que olía a polvo de tumba, a humedad atrapada y a algo más, algo indefinible y orgánico, que se había descompuesto lentamente en la negrura. Era el olor de la desesperación olvidada. Sofía se quedó paralizada en el umbral, la linterna de su teléfono temblando en su mano.
La oscuridad al otro lado no era pasiva. Parecía viva. Una entidad hambrienta que la invitaba a entrar. Sabía que cruzar ese umbral era un acto irreversible. Estaba a punto de entrar en la tumba que su tatarabuelo había construido para sus propios hijos, y una parte de ella temía que la oscuridad la reclamara también. Con una respiración profunda que no logró calmar el temblor de sus manos, dio el primer paso hacia el pasaje. La estantería se cerró detrás de ella con otro gemido sordo, sumiéndola en una oscuridad casi total, rota solo por el haz de luz de su linterna. El pasillo era corto y estrecho, las paredes de piedra tosca y frías al tacto. Al final, una pesada puerta de madera con una pequeña mirilla enrejada bloqueaba el camino. Usó otra de las llaves, más grande y robusta, y la cerradura de hierro se dio con un chirrido que le erizó la piel. Empujó la puerta. Lo que vio, la dejó sin aliento. No era una habitación, sino un corredor lúgubre, idéntico al que había visto en los planos originales. A ambos lados, una serie de 4 puertas de madera maciza, cada una con un pesado cerrojo de hierro en el exterior. Las ventanas del corredor habían sido tapiadas con ladrillos, bloqueando cualquier vestigio del mundo exterior. Estaba en el ala norte. El ala borrada. Y era una prisión. Se acercó a la primera puerta, el número 1 toscamente pintado en la madera. El cerrojo estaba oxidado pero no cerrado. Con un esfuerzo, lo deslizó y abrió la puerta. El interior era una celda pequeña y espartana. Había un catre de hierro oxidado en una esquina. Un pequeño orinal de loza en la otra. La única ventana estaba sellada con ladrillos, sumiendo la habitación en una penumbra perpetua. El aire era sofocante, inmóvil. Pero no estaba vacía. En el suelo, junto al catre, yacía un pequeño soldado de plomo, su pintura roja y azul descolorida por el tiempo y la humedad. Un juguete. El juguete de un niño. El corazón de Sofía se contrajo con un dolor tan agudo que le costó respirar. Esto no era una abstracción en un registro parroquial. Era real. Un niño pequeño, Mateo, había vivido y sufrido en esta caja de oscuridad, su único compañero un soldado de plomo. La crueldad de su tatarabuelo adquirió una dimensión nueva y visceral. Se movió a la segunda puerta, luego a la tercera y a la cuarta. Cada una revelaba una escena similar de confinamiento y desolación. En la segunda habitación, encontró una muñeca de trapo sin ojos, su vestido de encaje podrido y manchado. En la tercera, un pequeño caballo de madera con una pata rota. Pero fue en la cuarta celda donde el horror se intensificó. En la pared de yeso, a la altura de un niño, había una serie de dibujos infantiles grabados con una piedra o una uña. Eran figuras de palitos, un hombre alto, una mujer llorando, y 4 figuras más pequeñas, todas encerradas dentro de una gran caja. A un lado fuera de la caja, había un sol sonriente. Era un autorretrato de su encarcelamiento, un grito desesperado dibujado en una pared que nadie vería jamás. Sofía tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta, las lágrimas nublando su visión. Estos no eran solo niños ocultos, eran prisioneros conscientes de su destino. Pero la evidencia más brutal estaba en las propias puertas. Desde el interior, la madera alrededor de donde estarían las cerraduras estaba cubierta de arañazos, marcas profundas frenéticas, algunas tan viejas que la madera se había astillado y oscurecido. Eran las marcas de dedos pequeños, de uñas rotas en intentos desesperados por escapar. Podía imaginarlos, niños golpeando, arañando, gritando en un silencio que nunca sería roto, sus voces ahogadas por los gruesos muros y la indiferencia de su carcelero. Los lamentos que los vecinos escuchaban no eran fantasmas. Eran el eco de este terror, la memoria sónica de un sufrimiento que se había impregnado en la propia estructura de la casa. Sofía extendió la mano y trazó los surcos con las yemas de sus dedos, sintiendo una conexión directa y terrible con el dolor de esos niños olvidados, sus parientes. El proyecto del hotel, su ambición, su carrera, todo parecía una obscenidad frente a la magnitud de esta tragedia. Al final del corredor, había una quinta puerta, ligeramente diferente a las demás. Era más robusta y no tenía número. La curiosidad, ahora una fuerza oscura y compulsiva, la impulsó hacia adelante.
La llave final del manojo encajó en la cerradura. Al abrirla, el olor cambió. El aroma a descomposición y polvo fue reemplazado por un olor metálico y químico, el olor a antiséptico y enfermedad. La habitación era más grande que las celdas y estaba dispuesta no como un dormitorio, sino como una especie de consultorio médico rudimentario. Había una mesa de exploración de madera en el centro, con correas de cuero agrietadas en los extremos. En una esquina, un pequeño escritorio y una silla, y en los estantes de la pared, una colección de frascos de boticario de vidrio ámbar, la mayoría rotos o vacíos, y una serie de instrumentos quirúrgicos de aspecto arcaico, ahora cubiertos por una gruesa capa de óxido rojizo. El aire en esta habitación era diferente, era más frío, más pesado, cargado de una malevolencia que superaba la simple tristeza de las celdas. Esto no era un lugar de confinamiento, era un lugar de procedimiento, el tratamiento del que hablaba la carta. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, un miedo primordial que le decía que huyera, que cerrara la puerta y sellara esta ala para siempre. Pero no podía. Estaba demasiado adentro, tenía que saberlo todo. Se acercó al escritorio, su haz de luz barriendo la superficie polvorienta. No había nada, solo manchas de tinta y el contorno de libros que habían estado allí durante mucho tiempo. Frustrada, golpeó la superficie con el puño. El sonido fue sordo, pero una de las tablas del suelo a sus pies vibró de forma extraña. Se arrodilló, examinando las uniones. Una de ellas estaba suelta. Usando la punta de una de las llaves, hizo palanca. La tabla cedió, revelando un compartimento secreto debajo. Dentro del hueco, envuelto en tela de aceite para protegerlo de la humedad, había un único objeto, un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero negro. No había título en el lomo. Con manos temblorosas, lo sacó y lo colocó sobre el escritorio, abriéndolo con un cuidado casi reverencial. Las páginas no contenían números ni transacciones financieras. Estaban llenas de una caligrafía apretada y precisa, en alemán. En la primera página, una sola frase. Observaciones sobre las aflicciones hereditarias de la progenie Romero. A cargo del Dr. Klaus Richter. Era el diario del médico. El registro de los experimentos. La verdad, finalmente, estaba a punto de revelarse en toda su monstruosa totalidad. La revelación que la esperaba en esas páginas no solo destruiría el legado de su familia, la rompería a ella. Comenzó a leer, traduciendo torpemente el lenguaje técnico y arcaico con la ayuda de su teléfono. Cada frase era un golpe. El libro estaba dividido en 4 secciones, una para cada niño, a quienes se refería no por sus nombres, sino como sujeto M, sujeto L, sujeto S y sujeto C. Las entradas eran un registro desapasionado de una crueldad sistemática disfrazada de ciencia. Para el sujeto M, Mateo, con su pierna torcida, el Dr. Richter describía una serie de tratamientos correctivos que implicaban el uso de aparatos de tracción dolorosos y la aplicación de estímulos eléctricos para revitalizar los músculos atrofiados. Las notas registraban los gritos del niño como respuestas vocales al estímulo, y sus intentos de resistirse como falta de cooperación del sujeto. No era medicina, era tortura. Pasó a la siguiente sección, la del sujeto L, Luz, a quien describía como de intelecto lento. Aquí, los experimentos eran psicológicos. Richter detallaba largos periodos de aislamiento sensorial, seguidos de bombardeos de luces y sonidos para medir la resistencia cognitiva. La sometía a pruebas de memoria y lógica imposibles para una niña pequeña, registrando cada fallo como una prueba más de su deficiencia inherente. Describía su retraimiento y su llanto constante no como el resultado de un trauma, sino como síntomas de su condición. Estaba intentando cuantificar el alma de una niña mientras la destrozaba pieza por pieza. El horror de Sofía se transformó en una rabia helada. Esto no era la obra de un solo hombre loco, era una colaboración, un pacto entre el ego de un pseudocientífico y la vanidad de un padre monstruoso. La sección del sujeto S. Samuel era quizás la más brutal desde el punto de vista médico. Afligido por convulsiones, el niño se convirtió en un campo de pruebas para una serie de brebajes y elixires no probados que Richter preparaba en esa misma habitación.
El diario detallaba las dosis, las composiciones químicas y los efectos. El suero A3 provocó vómitos violentos y fiebre alta, pero las convulsiones disminuyeron en frecuencia un 15%, escribió con una objetividad escalofriante. Se recomienda aumentar la dosis. Samuel no era un paciente al que se intentaba curar, era un conejillo de indias humano, su pequeño cuerpo siendo devastado por venenos, en la perversa búsqueda de una cura que validara las teorías del médico, y la obsesión de don Alejandro por una descendencia perfecta. Finalmente, con el alma hecha pedazos, llegó a la última sección, sujeto C, Catalina. Su defecto era la gran mancha de nacimiento que cubría parte de su rostro. El doctor Richter, en su delirio, creía que podía borrar la imperfección. El diario describía una serie de tratamientos tópicos, con pastas a base de ácidos y otros compuestos cáusticos. Las notas clínicas detallaban la formación de ampollas, la quemadura de la piel y el dolor insoportable de la niña, todo registrado con un desapego inhumano. El tejido necrótico se está desprendiendo, revelando una capa de piel nueva debajo, anotó. El sujeto muestra una resistencia considerable al procedimiento, lo que requiere una sedación más fuerte. No estaba tratando de curarla. La estaba desfigurando en nombre de una estética retorcida, quemando su rostro para satisfacer el ideal de pureza de su padre. Sofía cerró el libro de golpe, el sonido resonando en el silencio de la tumba médica. Se alejó del escritorio, tropezando hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared fría. Se deslizó hasta el suelo, el aire escapando de sus pulmones en un sollozo ahogado. El llanto no era por ella, ni siquiera por el nombre manchado de su familia, era por ellos. Por Mateo, Luz, Samuel y Catalina, 4 niños a los que no solo se les había negado la vida, la libertad y el amor, sino que habían sido convertidos en objetos de estudio, sus cuerpos y mentes torturados en el altar de la vanidad de un hombre. El encarcelamiento había sido solo el primer nivel del infierno. El verdadero horror, la revelación de doble fondo, era este laboratorio. La Casa de los Lamentos no solo había sido una prisión, había sido una cámara de tortura, y ahora ella, la última descendiente en pisar este lugar, era la única guardiana de su insoportable verdad. ¿Cualquier parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La luz de su teléfono parpadeó, amenazando con morir y dejarla en la oscuridad absoluta con los fantasmas de lo que acababa de descubrir. El orgullo por su linaje se había hecho añicos, reemplazado por una vergüenza tan profunda que se sentía como una enfermedad física. Miró a su alrededor, a la habitación de los horrores, a las celdas silenciosas al final del pasillo, y supo que su propósito había cambiado para siempre. Ya no era una arquitecta con planes de restauración. Era una testigo, la única testigo, y tenía en sus manos la prueba definitiva. El libro negro que convertía la leyenda local en un hecho documentado e irrefutable. El peso de esa responsabilidad era casi tan aplastante como el horror mismo. Tenía que sacar esta historia a la luz. Tenía que darles a esos niños, a sus tíos abuelos olvidados, la única cosa que su padre les había negado: un nombre, una voz y una tumba honorable. Permaneció sentada en el suelo frío durante lo que parecieron horas, el libro de cuero negro apretado contra su pecho como un escudo y una carga. El silencio del ala norte ya no era vacío, estaba lleno de las historias que acababa de leer. Podía casi oír los llantos, los ruegos, el sonido de los instrumentos metálicos. La casa entera parecía contener la respiración, esperando su siguiente movimiento. La investigación había llegado a su fin. Ya no había más secretos que desenterrar, no más documentos que encontrar. Todas las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, formando una imagen tan grotesca que desafiaba la imaginación. Tenía el diario de la madre, las cartas del padre y el registro de torturas del médico. Tenía la prisión. Tenía los crímenes. Ahora, solo quedaba una cosa por hacer: enfrentarse a la verdad y reconstruir la historia completa, ladrillo por ladrillo, lágrima por lágrima, para que el mundo supiera lo que realmente había sucedido dentro de los muros de la Casona Romero. El escenario para el confrontamiento final con el pasado estaba listo.
El libro de contabilidad del Dr. Richter no era un simple documento. Era la piedra angular de un mausoleo de mentiras, el plano arquitectónico del infierno personal de la familia Romero. Sofía permaneció en el suelo helado de aquella sala de procedimientos, con el libro en su regazo, sintiendo cómo su peso parecía aumentar con cada verdad absorbida, como si las almas de los niños se hubieran adherido a sus páginas. El aire, denso y cargado con el olor químico de un sufrimiento antiguo, se arremolinaba a su alrededor, ya no como una presencia fantasmal, sino como el testimonio tangible de la atrocidad. En su mente, las piezas del rompecabezas ya no caían en su lugar. Se fusionaban con la violencia de una colisión estelar, creando una nueva y terrible constelación. La caligrafía temblorosa de Isabel en su diario ya no era el lamento de una madre en duelo, sino el grito ahogado de una testigo impotente. Las cartas de Alejandro a Múnich no eran las consultas de un padre preocupado, sino las órdenes de un director de prisión a su verdugo. Y este libro, este frío y metódico registro de tortura, era el guión final de la tragedia. Cada anotación desapasionada sobre dosis, estímulos y respuestas era un eco de un grito real, de una lágrima verdadera, de un dolor infantil tan inmenso que había manchado el tiempo mismo. Ya no había misterio, solo una claridad brutal y nauseabunda. La investigación había terminado, y en su lugar comenzaba la carga del conocimiento, la insoportable responsabilidad de ser la única persona viva que conocía la anatomía completa del monstruo que llevaba su apellido. Ahora, con todas las pruebas en su poder, la reconstrucción de los hechos se desplegaba en su mente con una precisión cinematográfica y aterradora. El narrador omnisciente, el historiador de lo macabro, puede ahora pintar el cuadro completo. Don Alejandro Romero, un hombre forjado en la rigidez del porfiriato, veía su linaje no como una familia, sino como una dinastía, una obra de arte que debía ser perfecta, sin mácula alguna. Cada nacimiento en la casona Romero era seguido por un ritual secreto. No era el padre quien recibía al niño con alegría, sino el juez que lo inspeccionaba en busca de defectos. Una pierna que no era recta, una mente que parecía lenta, una convulsión en la cuna, una mancha en la piel. Para él, no eran condiciones médicas, eran herejías genéticas, insultos a su legado. Era entonces cuando la fachada del patriarca devoto se desmoronaba para revelar al tirano. Con una calma que helaba la sangre, pronunciaba su sentencia. El niño sería declarado muerto para el mundo exterior, víctima de alguna fiebre infantil, un pequeño ángel reclamado por Dios. Pero la verdad era un descenso al infierno. Él mismo a veces llevaba al infante en brazos, no hacia una cuna, sino hacia la puerta oculta tras la estantería de su biblioteca, el portal a un limbo terrenal. El suave gemido de la puerta secreta al cerrarse era el sonido de una vida siendo borrada, el primer ladrillo en la pared de una tumba viviente, mientras él regresaba a su escritorio para firmar documentos y viatofaventos, y viatos, recibir a socios comerciales. El pilar de la sociedad oaxaqueña, con las manos limpias y la conciencia tranquila, convencido de que su crueldad era un acto de preservación, un sacrificio necesario en el altar de la perfección. La tragedia, sin embargo, tenía otra víctima, una prisionera silenciosa, cuyo sufrimiento era el contrapunto constante a la tiranía de su esposo. Doña Isabel no era cómplice de la locura de Alejandro, era su primera y más duradera cautiva. Al principio, luchó. Sus gritos y súplicas resonaban en los salones opulentos, intentando romper la coraza de indiferencia de su marido. Pero Alejandro, con la ayuda de las teorías del Dr. Richter, no veía el dolor de una madre, sino los síntomas de una histeria femenina. La respuesta no fue el consuelo, sino la contención. Lentamente, la casa se convirtió en su jaula dorada. Las dosis de láudano en su té de la tarde se hicieron más frecuentes, sumiéndola en una neblina de confusión y pena. Confinada a sus habitaciones, se convirtió en la prisionera final de la casa, obligada a escuchar los ecos de las vidas que había traído al mundo. A través de los gruesos muros, a veces, en el silencio de la noche, creía oír un llanto ahogado, un golpe sordo, un lamento que no podía ubicar. Esos sonidos, reales o imaginarios, la destrozaban lentamente. Los lamentos que los vecinos escuchaban no eran solo los de los niños encarcelados. Eran también los de su madre,
una mujer rota que lloraba por los hijos que vivían a solo unos metros de ella, en un mundo al que nunca podría acceder, separados por una pared de ladrillos y la monstruosa voluntad de su padre. Su diario no era solo un registro de su dolor, era su único acto de rebelión, la única tumba que podía cavar para sus ángeles perdidos, una tumba de tinta y papel escondida en la pared, esperando que un día alguien la encontrara y escuchara su grito. De vuelta en el presente, Sofía emergió del ala norte como una superviviente saliendo de una tumba. El amanecer se filtraba por las sucias ventanas del pasillo principal, pero la luz no traía calor ni esperanza, solo iluminaba las partículas de polvo que danzaban como cenizas sobre un campo de batalla olvidado. El libro del Dr. Richter y el diario de Isabel ya no eran artefactos, eran reliquias sagradas, el testamento de los inocentes. Durante días, vivió en un estado de limbo, la enormidad de su descubrimiento amenazando con consumirla. El proyecto del Hotel Boutique era ahora una fantasía grotesca, un insulto a la memoria de la casa. Sabía que no podía guardar este secreto. Hacerlo sería convertirse en cómplice de su tatarabuelo. Añadir otra capa de silencio a la tumba. Con una determinación forjada en el horror, tomó una decisión que destruiría el legado público de su familia para siempre. Contactó a un respetado historiador local, un hombre conocido por su integridad y su dedicación a las verdades incómodas de Oaxaca. Se encontraron en una cafetería anónima, lejos de la sombra de la casona. Sobre la mesa, entre tazas de café humeante, Sofía extendió los documentos, las fotocopias del diario, las cartas y el terrible libro de contabilidad. Observó cómo el rostro del historiador pasaba de la curiosidad académica al shock, y luego a una profunda y sombría reverencia. La verdad, después de más de un siglo de silencio, finalmente había encontrado su voz. El escándalo que siguió fue un terremoto que sacudió los cimientos de la alta sociedad oaxaqueña. El nombre de Romero, antes sinónimo de poder y respetabilidad, se convirtió en una palabra susurrada con horror y vergüenza. Las estatuas y placas conmemorativas a don Alejandro fueron silenciosamente retiradas. Su legado, construido con tanta precisión y crueldad, se derrumbó como el muro de la biblioteca que había iniciado todo. Pero para Sofía, la caída de su linaje no era una tragedia, sino una liberación. Había dado voz a los sin voz. En los meses siguientes, abandonó formalmente cualquier plan de desarrollo comercial para la propiedad. La Casona Romero no sería un lugar de lujo y placer. Sería un lugar de memoria. Con la ayuda de fundaciones de derechos humanos y preservación histórica, comenzó un nuevo proyecto: transformar la casa no en un hotel, sino en el Museo de la Memoria Romero, un lugar dedicado a exponer las peligrosas ideologías de la eugenesia y la tiranía familiar. El ala norte no sería demolida ni remodelada. Sería preservada exactamente como la encontró. Las celdas, los juguetes rotos, los dibujos en la pared, los arañazos en las puertas. Se convertiría en el corazón oscuro y honesto del museo, un recordatorio perpetuo de que los mayores monstruos a menudo se esconden detrás de las fachadas más respetables, y que las paredes, a veces, guardan los gritos hasta que alguien está dispuesto a escuchar. La leyenda de la Casa de los Lamentos se desvaneció de las calles de Oaxaca, reemplazada por la verdad documentada de su tragedia. Los susurros de fantasmas dieron paso a discusiones sobre la historia, la memoria y la justicia. Dicen que en la casa ya no se escuchan lamentos. Un nuevo silencio se ha apoderado de sus pasillos. Un silencio que no es de ausencia, sino de reconocimiento. Es el silencio pesado y solemne de una tumba que finalmente ha recibido su nombre. Sofía Montes, la arquitecta que llegó para construir, se convirtió en la arqueóloga que exhumó una verdad, y al hacerlo, encontró su verdadero propósito. No levantar nuevos muros, sino asegurarse de que los viejos nunca dejen de contar su historia. La pregunta que queda flotando en el aire pesado de Oaxaca y en los corredores oscuros de la historia es inquietante. ¿Cuántas otras fachadas honorables, en cuántas otras ciudades, se construyeron sobre cimientos de crueldad inconfesable? ¿Y cuántos lamentos, como los de la familia Romero, todavía esperan, pacientemente, entre los muros del olvido, a que alguien encuentre la llave correcta? Si la búsqueda de la verdad en este caso te atrapó hasta el final,
Demuestra tu apoyo dándole me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.